Bueno, muy buenas tardes para todos ustedes. Hoy vamos a hablar un tema que se llama de los espejos cóncavos, complejo, un poco más a los temas universitarios, un poco no visto en los colegios. Y ante todo, ¿quién le habla? Luis González, Ronald mi Pérez. compañero. Ok, muy bien. Vamos a seguir adelante. Pues la intención de este trabajo es crear un pensamiento científico hacia quien va a recibir esta clase, sea el estudiantado de un colegio o sea el estudiante de una universidad. El análisis de las respuestas dadas nosotros, de las preguntas impartidas a nosotros. Las capacidades, pues lo que vamos a utilizar aquí son los medios físicos, virtuales, los laboratorios, las escrituras, las exposiciones, trabajos en grupo y exámenes. Un poco del marco teórico para no ser tan extenso. Fue descubierto ya previamente visto por los espejos planos en ponlo así, un examen clínico, el médico Friedrich Holtmann en 1841, alemán, tuvo la primera vanguardia de los espejos y fue por un examen de catarata y uno de miopía hacia los pacientes. Aquí tenemos una imagen del médico. Bueno, un poco de los saberes previos ya antes dichos, pero que me gustaron mucho, que es solamente de pensamiento crítico y analítico, que es un espejo cóncavo. ¿Cómo podría ver o pensar uno, cómo analizar qué es un espejo cóncavo y dibujarlo? Porque tiene una figura algo no usual. Y cómo es la refracción de la imagen vista en un espejo cóncavo. Aquí damos la respuesta. Bueno, el desarrollo del tema, pues aquí vamos a hablar un poco de los espejos cóncavos, son convergentes, de una figura un poco inusual, sirve para ver unas imágenes un poco más virtuales, la imagen virtual un poco más extraña al ojo humano y no muy dado. Aquí tenemos una imagen del espejo cóncavo de un punto a otro y la refracción de las imágenes. Bueno, los rayos notables que se ven en los espejos cóncavos inicia del paralelo del eje principal y se refleja pensando en un foco. Todo rayo inicia pasado por el foco y se refleja paralelo al eje principal. Todo rayo que indica por el centro de la curvatura refleja la misma dirección. Y si dos rayos inciden paralelo a sus rayos, refleja se inserta en un plano focal. Aquí tenemos un poco de lo que le estaba hablando. No me gusta tanto leer, pero sí me gusta explicar un poco. En el marco rojo podemos explicar de lo que le decía un poco. El rayo inicial va hacia el paralelo, pero toma una curvatura hacia el foco, pasado. El rayo inicial del punto B, que no se ve por el video de nosotros, me lo voy a saltar, y el punto C incide a veces en el punto inicial del rayo paralelo y el D, que los dos paralelos hacia la refracción de las imágenes con el punto R. Aquí tenemos algo más, otras imágenes, qué pena que hacer nuestro video y pues, no puede explicarlo un poco más a fondo. ¿Listo? Bueno, la luz, aquí lo que vamos a analizar es la luz que se refleja en un espejo. En este caso, pues en un espejo cóncavo. La luz es una onda de carácter electromagnético y en ella se dan los fenómenos ondulatorios, los de reflexión, refracción y los de difracción. Por tratarse de una onda, pues también comparte esos fenómenos. Estos fenómenos los podemos observar con instrumentos ópticos y dentro de los instrumentos ópticos encontramos los espejos esféricos. Entonces, para nuestro caso vamos a analizar el espejo cóncavo. Cómo se reflejan las imágenes y cómo es el comportamiento de esos objetos que nosotros ponemos frente a un espejo cóncavo. Estos espejos son una fracción, ves colocándome la imagen, estos espejos son una fracción de un casquete esférico, por lo cual esta fracción de un casquete esférico, al ser una fracción, puede ser tratada como una circunferencia o como una parábola. Al darle tratamiento de parábola, podemos identificar, como en toda circunferencia, que tiene un centro, que tiene un foco
y que tiene un vértice. Entonces, ya más específicamente, teniendo en cuenta que los espejos tienen un centro de curvatura, tienen un foco y tienen un vértice, entonces sí vamos a mirar cómo es la refracción de la luz en ellos. Sigo la imagen. La siguiente, sí. Bueno, aquí identificamos el casquete esférico, ¿cierto? Aquí está el casquete esférico. Observamos también el centro, observamos el foco y el vértice es aquí en todo el centro del casquete esférico. Entonces, la imagen en el primer caso es tener una imagen alejada del centro de curvatura del espejo. Cuando la luz, vamos a tomar como siempre como referencia en la imagen este punto de aquí. Siempre que coloquemos una imagen cerca de un espejo cóncavo, para este caso vamos a ubicarnos, siempre vamos a centrarnos en esta parte de la imagen. Y a partir de aquí vamos a mirar la conceptualización. Entonces, todo rayo que sea paralelo a este eje de aquí, este rayo que es paralelo, se va a reflejar directamente cuando choca con el espejo hacia el foco. ¿Ya? Y todo rayo que pase por el foco, al chocar con el espejo, se va a reflejar en forma paralela, esto que les estoy mostrando aquí, en forma paralela al eje. Entonces, esto lo tenemos que tener claro porque esto se aplica para todos los 4 casos que vamos a ver. Repitamos, todo rayo que viaje paralelo al eje, al chocar con el espejo, retorna hacia el foco. Y todo rayo que pase por el foco se va a reflejar paralelo al eje. Entonces, si la imagen se encuentra alejada del centro, hacia la izquierda, alejada del centro de curvatura, va a reflejar una imagen invertida y un poco más pequeña a la imagen real. Cuando este rayo paralelo choca y pasa por el foco, y luego cuando pasa el rayo por el foco y se torna paralelo, aquí miren que aquí es donde hay un punto en común, aquí hay un punto en común. Entonces ese punto en común coincide con la punta de la imagen y ahí vemos que la imagen que se torna es un poco más pequeña. Es una imagen real porque está en el mismo lado donde está la imagen, pero de forma invertida. Oye, pásame la otra diapositiva. El siguiente caso es tener el objeto cerca al centro de curvatura o exactamente en el centro de curvatura. Apliquemos el mismo concepto. Dijimos que todo rayo paralelo va a retornar directo al foco, ¿cierto? Todo rayo paralelo. Y todo rayo que pase por el foco va a retornar paralelo al eje. Si se fijan, estando el objeto en el centro de la curvatura, la imagen es del mismo tamaño al objeto. Es real, es invertida, pero del mismo tamaño del objeto. Pásame a la siguiente, Luis. Bueno, cuando nosotros empezamos a acercar la imagen, ya no va a estar en el centro, sino que la empezamos a acercar más hacia el espejo y va a estar entre el foco y el centro de curvatura. Entonces, otra vez apliquemos los conceptos. Toda imagen paralela se va a reflejar pasando por el foco. Y toda imagen que pase por el foco, miren, esta imagen pasa por el foco, se va a reflejar que paralela. Si ven aquí donde concuerda el punto de intersección, es este mismo punto de la imagen, y vemos que a medida que el objeto se acerca al foco, la imagen se va agrandando. Entonces aquí obtenemos una imagen real, invertida y de mayor tamaño del objeto. Oye, pásame a la siguiente. Ok, bueno. Cuando el objeto está en el foco, apliquemos otra vez la teoría. La imagen paralela se devuelve por el foco y la imagen, en este caso, la imagen que pasa por el foco, se va a devolver paralela. Pero ¿qué pasa? Que aquí ya no se va a formar imagen. Porque aquí mismo, por donde mismo se retorna la imagen, la imagen se retorna por el mismo camino. Entonces aquí vamos a tener ausencia de imagen. Tenemos otro objeto, pero no se va a reflejar la imagen.
Ven, pásame la siguiente. Entonces, en un espejo cóncavo el objeto, pasa para que se muestre la imagen. En un espejo cóncavo el objeto puede estar entre el infinito y el centro de curvatura, que fue el primer caso que les mostré. En el centro de la curvatura, que es cuando la imagen es del mismo tamaño, cuando el objeto es del mismo tamaño de la imagen. Entre el centro de curvatura y el foco, que es cuando ya la imagen empieza a ser más grande que el objeto. En el foco, pues el espejo en este momento no va a reflejar imagen. Y entre el foco y el espejo, que fue un caso que no vimos, Luis, pásame a la siguiente. Cuando está entre el foco y el espejo, aquí sí pasa un caso especial. Y es que la luz que pasa por el foco, miren, esta luz pasa por el foco, todo lo que pase por el foco se va a reflejar, ¿qué? Paralelo, ¿cierto? Entonces, miren, se refleja paralelo. Y toda imagen paralela se refleja hacia el foco. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí la imagen, aquí, si ustedes se ven que la imagen que es paralela y la imagen que va hacia el foco, la línea que va hacia el foco que se regresa, se va abriendo. En este caso, la imagen no se va a formar de este lado, sino que la imagen se forma de la parte de atrás del espejo. Es una imagen que es real, pero es una imagen que es, perdón, virtual, porque no se va a formar en el mismo lado del objeto. Es una imagen que se va, pero sí es una imagen que va a ser derecha, es decir, va a ser en la misma posición del objeto y va a ser de mayor tamaño. Mini, tú puedes continuar. Bueno, muy bien, aquí tenemos un poco de las fórmulas para hallar tamaño del objeto y que se ubica también del tamaño, sea virtual o paralelo del foco. Esto vamos aquí a cambiar un poco para ver la representación un poco de lo que decía el compañero Ronald. Ronald, ¿se ve cierto? Sí, sí se ve. Ok, Claro. muy bien. Si ubicamos, si alejamos un poco la imagen, se va a notar del punto del recto Ya este del es un foco al laboratorio, vértice, ya este es el laboratorio de exacto, aplicación. el laboratorio aplicado. Y vemos que llega al punto que decía Ronald. Si lo acercamos un poco más, ¿qué pasa? Llega al punto, pasa por el foco, el centro del vértice del espejo, pasa al punto, pero si lo colocamos, se va a notar que va hacia paralelo, se ubica de la misma forma virtual hacia el objeto. Eso es un poco de lo que decía Ronald, lo que nos explicaba. Del laboratorio podemos ver también mucha más prima en el movimiento que se crea, vértices de imágenes, cómo se crea, y podemos aumentar o definir o cambiar. También podemos aumentar, tenemos la regla y la distancia que podemos utilizar del espejo hacia el objeto y el tamaño de pequeños textos que están aquí, que es como el examen para utilizar cuando estemos evaluando a los estudiantes. No sé si de pronto si le doy clic aquí a la ventana se podrá ver en el video, Ronald. Sí, Muy bien. ¿Se ve? sí. Ok, muy bien. Este es un poco evaluativo para los estudiantes, porque preguntas fáciles, preguntas que se utilizan, que dimos ahora la respuesta, y se puede utilizar durante la clase. Bueno, no más. No sé, Ronald, tengas algo que decir, algo que introducir. Las conclusiones, qué pena que de la clase. Muy bien. Aquí algo que le mostré hace poco, las conclusiones que de los espejos de la clase que tuvimos, las bibliografías que utilizamos y bueno, muchas gracias por, por estar aquí, por prestarnos atención. Gracias, profe, por el tiempo también que pues vaya a invertir ahora para realizar estos trabajos. Espero que sea de su agrado y que pues la retroalimentación sea igual positiva para nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias.